casos puede tener un componente fúngico que no es el denominador común y que tiene como característica clínica principal la rápida progresión de un proceso necrótico que compromete principalmente el espacio celular subcutáneo y la fascia superficial. Sin embargo, pues si no es atendido de manera temprana, puede haber una progresión de este a otros espacios más profundos, dentro de los que vamos a mencionar como fascitis necrotizante. Vamos a encontrar, o lo podemos encontrar dentro de la literatura, como algunas variantes dependiendo más de su ubicación corporal o el segmento corporal que afectan. Sin embargo, pues vale aclarar que no hay diferencias muy grandes en cuanto al origen etiológico, las manifestaciones clínicas, el diagnóstico, el tratamiento pues de todas estas noxas que vemos referenciadas en la diapositiva, y por eso pues no vamos a hacer unas distinciones a lo largo de la charla en cuanto pues a diferenciales en estos subtipos de fascitis necrotizante. Como lo mencionábamos en esta imagen, lo podemos ver, el espacio pues, al cual nos vamos a referir durante la charla corresponde al tejido celular subcutáneo y a la fascia superficial que se encuentra dentro de este, y pues dada esta claridad, debido a que se genera una confusión en muchos momentos al hablar de fascitis, porque en algunos casos se puede creer que esta se refiere a la fascia muscular, y pues esto, el compromiso de la fascia muscular y de los planos musculares corresponde en la gran mayoría de los casos a otra noxa diferente. Sin embargo, la fascitis necrotizante puede llegar a extenderse al espacio muscular y generar necrosis de estos tejidos si no se genera pues un control rápido y suficiente de la extensión de esta patología. Entonces, la fascitis necrotizante, según números del CDC de Atlanta, corresponde a una incidencia de 3.5 casos por cada 100.000 habitantes en Estados Unidos, con una mortalidad, según el mismo ente, del 24%. Sin embargo, en otras series, en otras latitudes, se han reportado mortalidades de hasta el 70%, con un gasto hospitalario por paciente en Estados Unidos que puede ir hasta los $115,000 por hospitalización dentro pues, del global de los casos de estos pacientes con fascitis. El 56% van a corresponder a pacientes diabéticos o pacientes con antecedente de trastorno del metabolismo de los carbohidratos. También se han relacionado otras patologías predisponentes o relacionadas, como la presencia de inmunocompromiso. También podemos decir que en el 80% de los casos se puede identificar un evento traumático inicial que puede ir desde una picadura de insecto a una aplicación de una inyección o hasta un trauma contuso, que digamos que es el evento desencadenante de la entrada de estas bacterias o de la afectación inicial de la enfermedad. Pero en un 20% de los casos no hay ningún evento relacionado con la lesión de tejido inicial, y en estos casos podemos decir pues que es una fascitis idiopática. Sin embargo, como ya lo mencionamos, hay unas enfermedades predisponentes que aumentan el riesgo de sufrirla. En cuanto al diagnóstico de esta patología, las guías ITSA del 2014 refieren unos hallazgos clínicos para su diagnóstico o sospecha clínica inicial que son muy importantes. Dentro de ellos, los cuales son 8, tenemos el dolor generalmente desproporcionado, la induración del tejido subcutáneo también desproporcionada frente a lo que visualmente se puede observar en la superficie del cuerpo del paciente, compromiso sistémico generalmente en etapas tardías, en etapas tempranas puede no estar, la presencia de hiperestesia o hipoestesia también desproporcionada a lo que superficialmente podemos ver como zona de compromiso, la presencia de crepitación, la presencia de bulas o flictenas, la necrosis de la piel o la equimosis de superficial, y la presencia de falla terapéutica, generalmente expresada como falla a la terapia antibiótica inicial. Sin embargo, estos criterios clínicos tienen una falencia, y es que en su gran mayoría son criterios que se pueden encontrar de manera tardía, y como vamos a ver más adelante,
la realización de un diagnóstico temprano es lo más importante para impactar la supervivencia de los pacientes y los desenlaces de estos pacientes. Y pues en este estudio que intentó ver cuáles eran esos hallazgos clínicos o diagnósticos más tempranos, encontró que se encontraban en las etapas más tempranas de la enfermedad y que se encontraban en la mayor cantidad de pacientes. Dentro más o menos de las primeras 8 horas del cuadro clínico del paciente, estos fueron hinchazón en el 80%, dolor en el 79% de los pacientes, que generalmente era desproporcionado con los hallazgos en la superficie de la piel de los pacientes, y eritema hasta en el 70.7% de los casos. Pero digamos que estos, si bien fueron los más comunes en etapas tempranas, pues si los comparamos con los hallazgos clínicos tempranos de cualquier afectación de la piel de manera infecciosa o del tejido celular subcutáneo, pues no son muy específicos. Esto se puede encontrar en una celulitis o en una erisipela, y digamos que no va a ser específico de una fascitis necrotizante. Este estudio que les mencioné, que les acabo de mostrar, también encontró una mayor especificidad en la presencia de un rash equimótico, de la presencia de epidermolisis tisular y la presencia de shock séptico de manera concomitante en los pacientes. Sin embargo, si bien estos hallazgos eran más específicos, también refieren que la presencia de estos son demasiado tardíos y generalmente se presentan cuando han pasado más de 12 horas del proceso clínico del paciente, y esto significa un muy mal pronóstico en el paciente y la probable expansión de la infección, como ya lo habíamos mencionado, de manera mucho más extensa y rápida, pues lo que va a repercutir en una mayor mortalidad y una mayor afectación de los pacientes. Y es por esto entonces que las guías se refieren a la enfermedad como una enfermedad de difícil diagnóstico, y también refieren pues que el diagnóstico en el 85% de los casos de los pacientes con fascitis necrotizante sea tardío, generalmente posterior a 8 o 12 horas de instaurado el proceso clínico. Aquí entonces pues les traigo unas imágenes de cómo se puede ver una fascitis necrotizante. Estos son 2 casos de pacientes con antecedente de uso de drogas intravenosas, con antecedentes de punción en zona inguinal y posterior desarrollo de fascitis. Aquí en esta primera imagen podemos ver cómo el paciente tiene un edema a nivel proximal del muslo izquierdo, además de una coloración equimótica, y refería marcado dolor desproporcionado o referido como más allá de los límites de la lesión equimótica que podemos notar. Y al ahondar pues, en el interrogatorio de este paciente, este revela que es consumidor de inyectables, que ocasionalmente se punciona a nivel inguinal, y pues esto hace sospechar que lo que el paciente esté presentando sea un proceso un poco más profundo. Con esto se sospecha, se lleva a cirugía, y aquí podemos ver cómo hay una extensión de la necrosis de manera profunda, algo que no se veía a simple vista en la superficialidad de la piel, con compromiso del compartimiento anterior del muslo. Podemos ver cómo la fascia en la imagen de la izquierda toma un color pardo azulado, y podemos ver cómo el dedo con el que se tracciona esta zona de la piel para la toma de la fotografía desprende, o digamos que divorciona el tejido celular subcutáneo de manera fácil solamente con la generación de pinza sobre la piel. Y esto es un hallazgo clínico de intraoperatorio muy específico de fascitis necrotizante. Se seca solamente con la tracción y se puede ahondar en el tejido. Y en la imagen de la derecha podemos ver cómo el tejido se encuentra desbridado, cómo se ha retirado ese tejido necrótico. Sin embargo, se nota de todas maneras posterior a la realización del debridamiento que es un tejido de mal aspecto. En esta otra imagen podemos ver cómo se nota prácticamente nada en la superficialidad de la paciente. En el artículo referían solamente que había un ligero edema, y se puede ver una zona de punción en esta zona, en donde la paciente realizaba la punción para el uso pues, recreativo de drogas inyectables. Se lleva también a debridamiento. En esta zona podemos ver cómo
hay una necrosis de esos tejidos más superficiales, cómo hay una coloración parda y también la afectación del compartimento de los aductores a nivel del muslo. Posterior a esto, pues se realiza un debridamiento bastante extenso y en este caso, pues se coloca un sistema VAC del cual hablaremos un poco más adelante. Como ya lo hemos dicho, entonces el diagnóstico de fascitis necrotizante es un diagnóstico retador en el sentido de que debe ser muy rápido, pero al mismo tiempo tenemos pocos signos específicos en la clínica y es por esto pues que se han diseñado diferentes scores diagnósticos que intentan dar un puntaje de sospecha para pasar al paciente a quirófano. Es así entonces como tenemos el índice de riesgo de laboratorio para fascitis necrotizante, por sus siglas en inglés, y en este pues está dado por varias variables bioquímicas como la hemoglobina, la PCR, el sodio, los niveles de leucos, entre otros, pero como desventaja se ha notado que solamente este evalúa unos parámetros bioquímicos y en este estudio que les presento acerca de una revisión sistemática de la aplicación de este score diagnóstico, pues se encontró que el punto de corte con mayor sensibilidad era de 7 puntos. Sin embargo, la media de puntaje en todos los estudios incluidos fue de 6.3 puntos. Por esto, pues podemos decir que el uso de este es válido como una herramienta diagnóstica. Sin embargo, un puntaje bajo no nos va a descartar la enfermedad. Y teniendo en cuenta entonces estas desventajas, algunos autores han propuesto la modificación del índice de laboratorio, de riesgo de laboratorio para fascitis necrotizante, agregando unos parámetros clínicos, dentro de los cuales vamos a poder encontrar la presencia de dolor, de fiebre, de taquicardia y signos de enfermedad renal aguda o de injuria renal aguda, con un aumento considerable en la sensibilidad y hasta el 94% con la modificación por parte de estos autores. Sin embargo, las guías refieren pues que esta modificación no ha sido ampliamente comprobada y pues debido a esto no sugieren la aplicación masiva de este puntaje o de este score diagnóstico modificado, sino el clásico. Otra opción que nos sugieren en la guía es la realización en todos los casos de una biopsia de piel o un cultivo de tejido o secreción con coloración Gram, que es algo que siempre se debe realizar y que nos va a dar unas luces iniciales porque nos va a servir para la instauración de un tratamiento antibiótico empírico. En la coloración nos pueden referir el tipo de microorganismo o las características de agrupación del microorganismo al que nos enfrentamos. Entonces, si por ejemplo en la coloración nos reportan una conformación en racimo, vamos a saber que estamos frente a un estafilococo. Si nos reportan que este se conforma en cadenas de bacterias gram positivas, pues vamos a pensar en un estreptococo, el cual pues es referido en la mayoría de los casos como la principal fuente de etiológica cuando nos enfrentamos a una fascitis necrotizante monomicrobiana. En cuanto al diagnóstico imagenológico, las guías refieren o recomiendan el uso de TAC contrastado, la ecografía como segunda opción debido a su amplia disponibilidad con una sensibilidad para el TAC contrastado hasta el 80% y una sensibilidad en algunas series para la ecografía del 88.2% y una especificidad del 93.3%. Si lo comparamos con la resonancia magnética, estos dos tienen, digamos que menores tasas de rendimiento. La resonancia magnética va a tener una sensibilidad del 90 al 100 y una especificidad del 50 al 85. Sin embargo, la guía hace la claridad de que el TAC y la ecografía son los elementos diagnósticos más ampliamente disponibles. Y también digamos que se hace una claridad, o cabe decir que las guías le dan un mayor protagonismo al examen físico y a la sospecha clínica sobre el diagnóstico imagenológico, debido a que muchos de los hallazgos en imágenes van a ser tardíos y pues
Esperar a que estos aparezcan pues supone un detrimento del pronóstico del paciente, y por esto la guía refiere que siempre que haya o un score diagnóstico como el índice de riesgo de laboratorio o una sospecha clínica o por hallazgos en el examen físico de manera alta, el paciente debe ser llevado a exploración quirúrgica aún sin tener un diagnóstico imagenológico, y que no se debe retrasar el llevar a ese paciente a exploración por el esperar una imagen diagnóstica. Aquí, entonces, en estas imágenes tenemos unos ejemplos de lo que podemos encontrar en las imágenes diagnósticas. En esta primera imagen tenemos una resonancia magnética que nos muestra una marcada acumulación de gas a nivel de los tejidos blandos de la zona de los aductores, con un engrosamiento del recubrimiento de la fascia de manera muy dispar, que nos habla del diagnóstico de fascitis necrotizante. Nuevamente, en esta imagen de resonancia podemos ver una acumulación de gas en este espacio muscular con un engrosamiento de la fascia de manera difusa comparado con este otro lado de la resonancia, que nos da lugar a el diagnóstico nuevamente por imagen. Y por último, pues en este caso, el paciente que se presenta con dolor y equimosis en la zona del muslo izquierdo, se realiza la ecografía encontrando un aumento del grosor de la fascia con una acumulación de líquido en esta zona, por lo que se da el diagnóstico clínico más imagenológico de fascitis necrotizante en este caso. ¿Cómo debe ser el procedimiento de toma de la muestra para la realización de un cultivo de tejido? Entonces, en el abordaje, quirúrgico del paciente, se debe ahondar en el tejido, debe rechazarse o no debe tomarse en cuenta los tejidos superficiales, puesto que pueden dar lugar a falsos negativos o a contaminaciones superficiales de la muestra. Se debe priorizar el tejido vital o el tejido viable para la toma de cultivos de tejido sobre los tejidos necróticos, y en el caso de que se halle una secreción dentro de estos tejidos, se puede tomar una muestra de dicha secreción, que en la mayoría de los artículos pues, que uno revisa, es referida como agua de lavaplatos, con un color blanquecino de esa secreción, que en general no es purulenta, y deben tomar 2 muestras con un hisopo o con una torunda para la colocación pues, en medios de cultivo. Como les digo, entonces la mayoría de las guías refieren que no hace falta un diagnóstico imagenológico, y pues por esto priorizan la sospecha clínica y el examen físico sobre el uso de técnicas de imagen. En este sentido, digamos que bajo ese supuesto, esta revisión sistemática y metaanálisis comparó el uso de examen físico versus radiografía y tomografía versus puntaje de laboratorio del índice de laboratorio de riesgo, encontrando que la fiebre, la presencia de úvulas hemorrágicas y la hipotensión tienen una sensibilidad muy baja, entre el 12.8 y el 53.2%. Sin embargo, son bastante específicas, entre el 59.7 en algunas series y hasta el 99.4 en otras, versus la realización de tomografía, que tiene una sensibilidad del 81.2 y al 98.5, y una especificidad del 21.3 al 97.5 en algunas series. Y el puntaje de laboratorio entre el 51.4 al 81.3 de sensibilidad, al ser mayor de 6 puntos, y una especificidad del 75.8 al 90.9, también al ser mayor de 6 puntos. Lo cual pues, nos muestra nuevamente la encrucijada diagnóstica que supone esta enfermedad, porque a pesar de que las imágenes diagnósticas tienen unas tasas de rendimiento muy buenas para el diagnóstico, pues en su mayoría tienen hallazgos que son tardíos, y someter a los pacientes a esa espera para la toma de estas imágenes pues no es costo efectivo digamos que en cuanto al desenlace del paciente. Sin embargo, este artículo defiende la combinación de un índice de riesgo de laboratorio más los hallazgos clínicos como una muy buena opción de diagnóstico.
En cuanto a la microbiología de esta enfermedad, tenemos que mencionar que la clasificación de la enfermedad se da o se ha propuesto con base en esta, y es una clasificación de dos grupos principalmente. En el grupo 1 vamos a tener una fascitis polimicrobiana que representa aproximadamente el 75% de los casos, en general relacionada con factores predisponentes como diabetes, obesidad o inmunocompromiso. La tipo 1, en la que hay pues una gran mayoría, la tipo 2, en la que la gran mayoría van a ser entonces gérmenes gram positivos, como el estafilococo aureus o el streptococcus pyogenes. Y en esta hay que tener muy presente el estafilococo aureus meticilino resistente como fuente en ese 20 a 25% de casos restantes en el que son monomicrobianas, debido pues a el tratamiento antibiótico que vamos a instaurar en ese caso, que ya lo vamos a mencionar más adelante. Y últimamente se ha venido proponiendo la extensión de la clasificación con una creación de una tipo 3, en la cual vamos a tener en cuenta dos tipos de gérmenes específicos, como lo son el Vibrio vulnificus y la Aeromona hidrófila, y una tipo 4, como les mencionaba ahora, es una causa, esta enfermedad tiene una causa eminentemente bacteriana, sin embargo se ha reportado una causa de tipo micótico en la que en algunos casos puede, digamos que, obedecer a una sobreinfección fúngica en pacientes con inmunocompromiso, o en algunos casos aún más raros puede ser la principal causa de esta enfermedad. Bueno, entonces, hablando de tratamiento antibiótico, dentro del tratamiento antibiótico tenemos que tener en cuenta esta fauna microbiológica y, como lo mencionaba antes, la tinción de Gram. Si mencionamos entonces esta como una herramienta diagnóstica importante, vamos a tener, por ejemplo, el reporte de varios tipos de bacterias en la tinción. Podemos definirla como una infección polimicrobiana, o en la cual pues tendremos que tener en cuenta una cobertura tanto para gram positivos como el estafilococo aureus meticilino resistente, pero también tenemos que... Bueno, entonces les mencionaba en esta diapositiva que es muy importante tener en cuenta el reporte de la tinción de Gram, teniendo en cuenta que el tratamiento antibiótico lo vamos a iniciar de manera empírica, pero pues lo ideal es tratar de hacerlo lo más guiado posible. Entonces, si nos enfrentamos a un paciente en el que todavía no tenemos un reporte de laboratorio como un cultivo, la primera herramienta que podemos utilizar es el Gram. Si tenemos entonces dentro del Gram una infección polimicrobiana, tendremos que tener en cuenta que se debe incluir una cobertura tanto para gram positivos como para gram negativos y anaerobios, teniendo en cuenta dentro de los gram positivos el estafilococo aureus meticilino resistente. Entonces, las guías ITSA del 2014 refieren su primera línea de tratamiento empírico con el uso de vancomicina, el cual pues nos va a dar un cubrimiento de estafilococo aureus meticilino resistente y de gérmenes gram positivos, y en adición a piperacilina tazobactam, que nos va a dar un cubrimiento a el restante grupo de gérmenes a los que nos podemos enfrentar. En el caso de no usar vancomicina, se puede tener en cuenta el uso de daptomicina o linezolid, también en asociación con piperacilina tazobactam, o un carbapenémico como imipenem, meropenem, muertapenem. Sin embargo, digamos que la primera opción va a ser vancomicina más piptazo. También se puede utilizar cefotaxima más metronidazol o clindamicina, y en caso de alergia a penicilina se puede utilizar clindamicina o metronidazol en adición con un aminoglucósido o una fluoroquinolona, y en este caso se debe, digamos que, tener en cuenta en mayor medida la adición de una fluoroquinolona, en preferencia a un aminoglucósido, debido
a la ototoxicidad o la nefrotoxicidad de los aminoglucósidos. Si bien los aminoglucósidos nos van a tener una mayor penetrancia a tejidos como músculo y fascia que la fluoroquinolona, y la fluoroquinolona digamos que va a presionar un poquito más la resistencia antibiótica, la preferimos en este caso en adición a clindamicina debido a que estos pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollo de enfermedad renal aguda por su proceso infeccioso, además de pues adicionarle una carga más a ese riñón con el uso de aminoglucósidos. Si en ese GRAM nos reportaron, como ya lo habíamos mencionado ahorita en cuanto al uso de la tinción de GRAM, una conformación en racimos, entonces debemos sospechar estar frente a un estafilococo, y en el uso de vancomicina es importante nuevamente si tenemos una alta tasa, una alta presencia de estafilococo aureus meticilino resistente, y allí tendríamos que tener en cuenta las tasas de resistencia propias de nuestro medio, de nuestra institución. Si las tasas de estafilococo aureus meticilino resistente son bajas, pues se puede usar clinda o hasta una cefalosporina de primera generación como cefasolina referida en las guías. Sin embargo, pues digamos en la búsqueda que realizamos sobre la presencia de este tipo de gérmenes en nuestro medio, pues no encontramos muchos artículos que nos refirieran la presencia o digamos que el porcentaje de resistencia en nuestro medio. Si en ese GRAM nos refieren la conformación en cadenas, entonces tendremos que sospechar que estamos frente a un estreptococo, y en este caso el esquema antibiótico más recomendado es el uso de penicilina más clindamicina, ya que clinda ha demostrado in vitro suprimir la producción de toxinas bacterianas, evitando el desarrollo de shock tóxico estreptocóxico, muy importante en este caso, y en caso de alergia a penicilina, pues podemos usar vancomicina vancomicina más clinda o linezolid más clinda, pero en todos los esquemas se debe incluir la clindamicina por lo que ya mencionamos del efecto Eagle. Y en el caso de una tipo 3 o el paciente que tiene factores de riesgo para Vibrio vulnificus o Aeromona hidrófila, que deben estar dados por pacientes con antecedente de consumos de mariscos o de comida de mar en cruda o mal cocida, el paciente que se encuentra o que tuvo una herida inicial desencadenante en un episodio de inmersión en agua salada o en un episodio de buceo o en la playa, se debe sospechar estos gérmenes, y en este caso se debe instaurar un esquema, el cual será doxiciclina más ceftriaxona, que se puede utilizar en ambos casos, en el caso de Vibrio vulnificus o en el caso de Aeromona hidrófila, en el caso específico de Aeromona, doxiciclina más ciprofloxacina, pero se prefiere la doxiciclina más ceftriaxona porque en este caso le estaríamos pegando a los dos gérmenes. Vale la pena aquí mencionar que no hay ensayos clínicos o estudios que evalúen el tiempo ideal de mantenimiento del manejo antibiótico, y por esto las guías ITSA refieren que este se debe extender hasta que ya no haya necesidad de más debridamientos quirúrgicos, el paciente haya mejorado clínicamente y que no haya tenido fiebre o presentado fiebre por entre 48 a 72 horas. Si se cumplen estos tres criterios clínicos, las guías refieren que se puede descontinuar el tratamiento antibiótico, haciendo la claridad de que deben haber pasado por lo menos 7 días de tratamiento antibiótico, debido a pues que este se considera una enfermedad de tejidos blandos compleja, y pues que un esquema menor a 7 días supone un muy alto riesgo para el paciente. Bueno, si bien entonces el tratamiento antibiótico es importante en toda enfermedad infecciosa, el tratamiento específico de la fascitis necrotizante es el tratamiento quirúrgico, y este pues debe ser instaurado cuanto antes, como ya lo habíamos mencionado. No debe ser retrasado por la presencia de inestabilidad hemodinámica o presencia de shock en el paciente, puesto pues que el paciente no va a recuperarse hasta que tengamos un control completo de ese foco infeccioso, y pues el foco infeccioso pues solamente se va a controlar con el debridamiento quirúrgico. Entonces, este debridamiento debe ser generoso, nunca debe darse un cierre primario posterior a la realización de esto. De hecho, el paciente debe ser reevaluado entre cada 6 a 8 horas posteriormente
a la realización del debridamiento inicial, y en este estudio que les presento en esta diapositiva se encontró que hasta el 64% de los pacientes debían ser llevados a reintervención quirúrgica con un promedio de entre 4 a 6 debridamientos en cada paciente. Adicionalmente, como les mencionaba ahora, siempre se ha dicho que el manejo temprano impacta en el desenlace de estos pacientes. Este estudio evaluó la mortalidad de los pacientes con fascitis necrotizante dependiendo del timing de intervención para el debridamiento inicial, dividiendo los pacientes entre los que eran intervenidos antes de las primeras 12 horas y después de las 12 horas, con una presencia de mortalidad de casi el doble en los pacientes que fueron llevados a cirugía después de las primeras 12 horas, con una P estadísticamente significativa, acá lo podemos ver, del 0.005, y han habido otros estudios que, como este, han referenciado incluso hasta 9 veces más mortalidad cuando el paciente es llevado a debridamiento inicial posterior a las primeras 24 horas de instaurado el proceso infeccioso del paciente. El manejo entonces de la fascitis necrotizante, pues desde hace mucho tiempo se ha dicho que es quirúrgico, como ya lo mencionamos, y en gran medida a través de los años pues esto no ha variado mucho. Sin embargo, hay una serie de terapias que se han venido desarrollando y que se cree pues que podrían mejorar el desenlace de estos pacientes. Dentro de ellas podemos encontrar incluso en las guías referenciadas el uso de oxígeno hiperbárico, bajo el supuesto de que el aumento de la disponibilidad de oxígeno en los tejidos musculares y su recubrimiento facial, pues con un probable efecto bactericida de este oxígeno, puede llevar a disminuir la carga bacteriana. Sin embargo, esto no se ha logrado demostrar con la evidencia, por ejemplo, en esta revisión de Cochrane, en la que ningún estudio fue incluido en la revisión debido a que ninguno cumplía con los criterios de inclusión. En su gran mayoría, pues debido a la poca disponibilidad de este tipo de cámaras, no se han hecho estudios de verdad rigurosos o una cantidad suficiente que nos permita avalar el uso de oxígeno hiperbárico como una opción en estos pacientes, y pues digamos que tampoco es una opción de bajo costo, por lo cual no podemos recomendarlo. En segundo lugar, se ha promocionado también el uso de inmunoglobulina G endovenosa bajo la promesa de que ésta se adherirá a superantígenos circulando en sangre cuando el paciente tiene una fascitis necrotizante por estreptococo, inactivando estos superantígenos y previniendo entonces el sufrimiento de un síndrome de shock tóxico. Pero este estudio, el 2017, el INSTINCT, en el que se incluyeron 87 pacientes, 42 en el grupo que recibía inmunoglobulina G venosa y 45 al grupo placebo, revisaron pues como objetivo primario valorar la funcionalidad de cada paciente, y para esto usaron el PCS score, que es un score subjetivo de funcionalidad llenado por el paciente, y como objetivo primario podemos ver que con una P del 0.81% no fue significativa el aumento de la funcionalidad de estos pacientes con el uso de inmunoglobulina G, y de manera adicional también midieron otros objetivos secundarios, pero en ninguno de ellos hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, ni en mortalidad a 28 días, a 90 ni a 180 días, ni en disminución de uso de ventilación mecánica o de necesidad de terapia de reemplazo, de terapia de renal o de uso de vasopresor. Por esto podemos decir que el uso de inmunoglobulina G no tiene evidencia científica, no ha demostrado efectividad, y pues una ampolla de estas también supera digamos que la costo-efectividad de manera económica. Por último, hablar de una terapia que no solo ha demostrado efectividad en fascitis necrotizante, sino en la mejoría del cierre de heridas complejas. En este estudio se realizó un reporte de caso, pero también una revisión de la literatura en cuanto al uso de terapia VAC en fascitis necrotizante. Este estudio, entonces, en él se compararon el uso de apósitos versus curación normal versus terapia de vacío, y en este se demostró un menor uso de curaciones diarias en el grupo de terapia VAC, una menor cantidad de dolor posoperatorio evaluado pues por la escala visual análoga,
un menor uso de analgesia y una menor cantidad de uso de opioides en el posoperatorio para rescate analgésico, con una mayor duración en la movilización postoperatoria diaria previa al egreso hospitalario de los pacientes en los que fue usado terapia VAC versus los pacientes en los que no fue usada terapia VAC y fue usada terapia usual con apósitos y curación diaria. Aclarando que en este estudio no hubo diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los días de curación de la herida entre los dos grupos. Por eso no podemos decir que, digamos que basados en este estudio, la tasa de curación es más rápida en VAC versus el otro. Sin embargo, hay una mayor comodidad en el posoperatorio para el paciente. Este otro estudio reporta un caso de un paciente de 58 años de edad que fue llevado inicialmente a cirugía por cáncer rectal y 3 años después se presenta al servicio de urgencias por queja de dolor marcado en muslo y glúteo derechos, acompañados de fiebre y coloración morada. Es diagnosticado entonces con una fascitis necrotizante por clínica, es llevado a un debridamiento inicial y posteriormente a unidad de cuidado intensivo, no mejora, continúa con un aumento del proceso necrótico en su muslo que requiere múltiples debridamientos posteriores. Aquí quiero que noten la calidad del tejido posterior al primer debridamiento quirúrgico. Vemos cómo hay una coloración parda de algunas zonas y las zonas musculares no se ven de muy buena calidad posterior al primer debridamiento. El paciente requiere múltiples debridamientos, es llevado a varios procedimientos y al no notar mejoría, pues deciden colocar un sistema VAC con una presión negativa de 125 milímetros de mercurio de manera continua. Y esta fotografía corresponde a un sexto tiempo quirúrgico al cual es llevado después de haberle puesto el VAC. Y miren cómo el tejido en esta fotografía se ve de mucha mejor calidad, se nota el cambio en el aspecto del tejido con respecto a cómo se veía tras el primer debridamiento, y aquí ya se nota la formación de un tejido de granulación. En esta sexta intervención retiran la terapia VAC y deciden posteriormente pues llevar a una reconstrucción con un colgajo, y este es el resultado final. Por último, este artículo es una serie de 11 casos de fascitis necrotizante del cuello y la cabeza en los que fueron manejados con manejo clásico de debridamiento más apósitos y curación en 3 casos, y en 9 casos fueron usados dispositivos de terapia VAC con una mortalidad global del 18%, es decir, de 2 casos. Casualmente, los 2 casos que presentaron mortalidad fueron los tratados con manejo clásico, con una curación en el restante 82%, pero pues con una menor cantidad de debridamientos en los casos en los que se llevaron a terapia VAC, con una menor cantidad de tejido removido en los casos en los que fueron llevados a terapia VAC versus los casos en los que fueron manejados con curación y apósitos regulares, y pues por lo cual ellos recomiendan el uso de terapia VAC en los pacientes con fascitis necrotizante como una opción para ahorrar tejido y disminuir o favorecer la curación de las heridas en estos pacientes que tienen heridas complejas. Dentro de la revisión pues, que les traíamos con la doctora Erika, realizamos una búsqueda de estudios que ahondaran un poco más en el uso de terapia VAC en estos pacientes, específicamente hablando de fascitis necrotizante, que compararan, por ejemplo, el uso de terapia continua versus intermitente. Sin embargo, no encontramos estudios que compararan estos detalles. No obstante, en la gran mayoría de reportes de casos que se revisaron, se usó terapia continua para estos pacientes, y como vemos, pues la terapia VAC se presenta como una opción muy viable y con muy buenos resultados en estos pacientes. Damos paso entonces a la discusión, a los apuntes. Bueno, buenas noches. Creo que es un tema interesante que realmente no es muy común que revisemos. La mayoría de estos casos en otras latitudes los maneja el urólogo principalmente cuando es una fascitis necrotizante asociada pues una gangrena de Fournier, que es digamos que lo que más frecuente nos llega. Pero en nuestra ciudad, como sabemos, urólogos no hay sino como hasta las 3 de la tarde o 4 de la tarde y no hacen urgencias. Entonces realmente es una patología que hay que revisar porque nosotros somos los que tenemos que definir primero
hacer el diagnóstico temprano, porque ya vimos que definitivamente el iniciar una terapia antibiótica tarde o peor aún, tomar la decisión quirúrgica tarde, va a definir directamente la mortalidad de ese paciente. Entonces nosotros tenemos que saber no solo hacer el diagnóstico, que como dijo ahorita Juan David, y estuvo muy bien enfocado, es difícil. Vean que los cambios, y por eso quisimos traer como imágenes para que ustedes vieran que los cambios en piel a veces son mínimos y solamente cuando tenemos una fase muy avanzada, más o menos una fase 3 o una fase 4 de la enfermedad, donde ya el proceso es irreversible y probablemente la mortalidad sea muy alta. Solo en esos casos es cuando hay cambios en piel, especialmente las flectenas hemorrágicas. Eh, bueno, esa parte pues como de lo difícil que es hacer el diagnóstico. Lo otro es que aunque los antibióticos ustedes vieron que son una cantidad importante según la coloración Gram, según las comorbilidades que tenga el paciente, según los antecedentes que tenga el paciente, uno se puede ir más por uno o por otros, pero nosotros, aunque no somos infectólogos, tenemos que tener una línea, al menos una primera línea en nuestra cabeza para tomar una decisión rápida de iniciar en esos pacientes y también tener una línea de pacientes alérgicos que también lo debemos hacer, primero. Segundo, bueno, lo de la parte de la cirugía, lo de la resección, lo que dijo Juan David me pareció muy buena su revisión y lo felicito porque me pareció completa y suficiente para el tema. Eh, la importancia de tomar la decisión de entrar temprano a operar. Yo creo que un paciente siempre se va a beneficiar más de que uno entre y finalmente, si es de noche, si no es muy claro el caso, finalmente que, bueno, fue una celulitis, bueno, no pasó nada, ¿sí? Pero si nosotros, si es un cuadro típico, como les decía ahorita, es que tiene que ser típico, la celulitis es muy llamativa y en general las infecciones de tejidos blandos superficiales son muy llamativas a los ojos, pero el paciente no se ve tan comprometido. La fascitis necrotizante es el otro extremo. La piel generalmente no, en las fases iniciales, al menos en una primera y segunda fase, no se ve tan comprometida, pero el paciente clínicamente sí se ve muy llevado. El paciente generalmente está séptico, está con un dolor que lo que decía ahorita Juan David, un dolor desproporcionado a los cambios que vemos en piel o a los cambios en general que encontramos al examen físico. Y no nos podemos sentar a esperar que haya un enfisema subcutáneo para llevar al paciente, porque ya eso es una fase de una necrosis irreversible y donde probablemente va a requerir muchísimos debridamientos, lavados y como mencionaba Juan David también, una regla de oro es que no se hace solamente un debridamiento. O sea, ese paciente, por más que uno vea que hizo una amplia y suficiente resección, no se debe dejar cerrado en esa primera instancia, sino la recomendación es siempre hacer una segunda revisión y dejar con un material que sea visualmente fácil para la gente, ¿sí? Si tenemos la disponibilidad del BAC, definitivamente el sistema de presión negativa, el que tengamos, es útil para este tipo de pacientes, pero si no, dejarlo con un apósito adecuado y al menos en la fase inicial dejarlo más que sea fácil de cambiar, o sea, no iniciar la primera curación con apósitos avanzados porque esos apósitos avanzados se cambian cada tercer o cuarto día y lo que necesitamos, como decía Juan, era estarlo revisando clínicamente y también para clínicamente ver cómo va evolucionando porque son enfermedades que progresan muy rápido, entonces son mínimo 2 revisiones al día en la ronda de la mañana, la ronda de la noche son pacientes que van a necesitar cuidado intermedio mínimo, pero son pacientes en los que no debemos dejar tapada la curación y hasta dentro de 4 días no. La revaloración es muy importante. Ahorita preguntó Nicolás que cuál sería el criterio para seleccionar el área y la extensión de la resección. Yo creo que en la medida en que esté más avanzada es mucho más fácil, porque en la medida que esté más avanzada hay más compromiso superficial y uno más o menos a ojo se puede hacer una imagen. Pero la recomendación es lo que ustedes vean en piel, siempre en la fascia está comprometido al menos 3 o 4 centímetros más. Entonces los debridamientos extensos son lo único que va a mejorar a ese paciente, no importa qué tan mutilantes seamos y no quiero dejar una mala idea de los cirujanos, pero ahí sí tenemos que ser suficientemente agresivos con esta patología porque así de agresiva es esta patología. Esto crece en horas, o sea, uno en horas ve progresar la necrosis del paciente. Entonces ahí es donde tenemos que actuar de manera muy rápida y muy agresiva contra este tipo de lesión. También preguntaba Ramiro
que si en pacientes inmunosuprimidos con baja sospecha de infección necrotizante de tejidos blandos, específicamente pues la tipo 4, que si estaría indicado iniciar de una vez tratamiento antifúngico. Sí, la recomendación en estos pacientes es ser igual, o sea, igualmente hay que cubrir la parte pues bacteriana. La recomendación es vancomicina más meropenem más clindamicina más caspofungina. Entonces ustedes van a decir que es muy amplio, pero realmente este es el peor panorama de pacientes que se le pueden presentar a uno. Entonces, nuevamente felicitar a Juan David por su excelente revisión. Creo que lo que más hacemos nosotros es gangrena de Fournier. En este aspecto pues de fascitis necrotizante, no nos llega tanto pues de extremidades, glútea nos ha llegado, lo que les decía ahorita pues la gangrena de Fourier y con alguna frecuencia en pacientes que tienen mucho tiempo abdomen abierto y se va macerando esa fascia, también pueden producir una fascitis necrotizante. Hasta ahí, si alguna otra persona tiene algún aporte, les agradezco mucho por la asistencia. Tratamos de permitir que el tiempo fuera adecuado para que ustedes también puedan opinar. Entonces, bienvenidas todas las opiniones de los otros cirujanos. Feliz noche. Doctora Erika, el doctor Jorge Eduardo Buritica tiene una pregunta. Me disculpo. Sí. Perdón, no, sigue, qué pena. Bueno, me disculpa antemano si no lo pronunció bien y nos dice qué experiencia tiene acerca del uso de VAC. Me imagino que es Veraflo o Clians, no sé cómo se pronuncia, qué pena. Bueno, yo solamente he utilizado. ¿El profe va a hablar? Bueno, pues sí, hola Erika, ¿cómo estás? Gracias. No, era para ampliar la pregunta, no. Lo que pasa es que, pues, con el advenimiento del VAC, yo sé que todos hemos tenido la oportunidad de utilizarlo, porque de acuerdo contigo, con todo lo que tú dijiste, el cirujano es el que tiene como la visión más holística del paciente que llega con fasciitis. Debe ser un equipo multidisciplinario, ¿cierto? Lo tiene que ver el urólogo, lo tendría que ver el cirujano plástico, ¿cierto? Pero los que hacen la visión más completa somos nosotros, sino que hemos tenido la oportunidad, en el CES, tenemos el Veraflow o tenemos el ClinChoice, y he tenido la oportunidad de utilizar el ClinChoice un par de ocasiones en gangrena de Fournier, y fue diseñado para el debridamiento. Entonces quería preguntar a los colegas cómo les ha ido con estos dos dispositivos, si los han tenido la oportunidad de utilizarlos. Muchas gracias. Profe, yo solamente tuve la oportunidad de utilizar una vez en oncólogos un Veraflow, fue para una fascitis después de una cirugía, una resección anterior de recto. Y realmente la evolución me pareció muy buena, me parece que es una herramienta costosa, pero que al final es costo efectiva porque aunque no cambia la morbilidad, como decía ahorita Juan David, y no cambia los resultados finales en mortalidad, sí es una terapia que le ahorra mucho opioide, le ahorra mucho tiempo en UCI y le ahorra mucha cantidad de reintervención, ingreso a quirófano al paciente. Y ahí es donde se ve reflejado como el costo-beneficio de esa terapia. Y vean que con las otras que mencionó ahorita Juan David, no hay un costo, o sea, son terapias muy costosas como la terapia de cámara hiperbárica o como la inmunoglobulina G, son muy costosas para el resultado que uno ve. Entonces, en cambio, con el Veraflow, pues solamente tengo ese caso, entonces realmente, y le fue muy bien, y se pudo manejar muy fácil, no duele, durante las irrigaciones el paciente refiere mejoría, y como no hace colecciones, porque eso hace una irrigación constante, entonces me parece a mí que el manejo del dolor también es más fácil. Doctora, muchas gracias. El doctor Puentes tiene la palabra. Muchas gracias, felicitaciones al doctor Juan David Reyes por su revisión. Cirugía general se llamaba generalmente porque a los cirujanos nos tocaba hacer todo lo que no hacían los demás. Como ya dijo la doctora Erika en su extensa intervención previa, para manejar una fascitis necrotizante, pienso yo que la formación del cirujano ya debe estar durante su residencia con suficientes bases de todas las especialidades, porque si hay algo que le enseña a uno anatomía cuando no la conoce, es las resecciones anatómicas o no anatómicas que tiene que hacer en las cirugías mutilantes. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Sí, los cirujanos generales muchas veces tenemos fama de ser demasiado agresivos, pero es que en los pacientes con una fascitis muchas veces no le da a uno una segunda oportunidad. Muchas veces entra uno en el síndrome del salchichón, que empieza uno a cortar un día y después otro día corta más arriba y después otro día corta más arriba. Cuando no teníamos VACs, en mi escuela muchas veces colocábamos la bolsa de Viaflex y con eso hacíamos un seguimiento casi diario. Hace muy poco, estamos hablando de hace como una semana, se discutió en uno de los foros de trauma más importantes de la Asociación de Trauma del Este de Estados Unidos, donde está la doctora Ferrada,
si siguen siendo útiles en estas épocas de cirugía robótica y de VACs y cuando sean las colostomías para el manejo del Fournier, y se ve que sí, el Fournier sigue siendo manejado como se manejaba hace 30 o 40 años. Y ya, básicamente, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Puentes. Le damos la palabra al doctor Vergara, a continuación al doctor Montoya y terminamos con la pregunta del doctor Alejandro. Muchas gracias. Buenas noches. Y de pronto solo como para aportar cosas muy puntuales, pues yo creo que, pues ya digamos, creo que el grueso del tema pues ya ha sido mencionado y tienen el soporte pues de la evidencia clínica en este caso. Algo respecto de pronto a la terapia VAC, como se mencionaba anteriormente, yo creo que es muy importante tener en cuenta que acá el término de horas significa progresión de la infección, ¿sí? Por eso es que uno tiene que ser muy proactivo en este caso. Cuando usted tiene la sospecha, usted entra al paciente a cirugía. Y cuando usted encuentra que tiene una fasciitis, usted tiene que ser agresivo con ese paciente y buscar llegar a márgenes donde hay donde hay tejido vital. No me parecería de pronto en ese mismo orden de ideas y entendiendo que muchas veces entre un día y otro pueden, digamos, avanzar la enfermedad, avanzar la infección, y con esto se va complicando un poquitico el pronóstico y la morbilidad asociada que puede generar en el paciente. Entonces, por eso la terapia VAC en este tipo de casos yo no lo considero que sea de pronto importante, es una terapia costosa, pero además de esto no me va a permitir un adecuado seguimiento de saber si el paciente está progresando o no. Entonces yo creo que es entregarle de pronto la esperanza y de pronto una responsabilidad muy grande a este tipo de apósitos que no se justifica retirar todos los días, ¿sí? Entonces yo creo que utilizar, por ejemplo, un Veraflow y un Clean Choice, yo creo que sería útil, pero ya más en el estado final de la enfermedad, cuando yo ya quiero es recuperar tejido de granulación, cuando quiero, digamos, mejorar el aspecto, si estoy pensando en de pronto en un injerto de algún tipo. Pero yo creo que en la parte gruesa, en la parte del tratamiento inicial de la enfermedad, yo creo que este tipo de terapias pues no tendría ningún tipo pues de indicación para realizarse, sino ya cuando digamos que la infección o el campo de infección o la progresión de la infección ya la tengo determinada de que no ha progresado y que el paciente pues ya se encuentra en una fase de recuperación. Y yo creo que esa es como la parte importante para tener en cuenta cuando nosotros como cirujanos entramos con este tipo, digamos, de pacientes, cuando tenemos este tipo de tecnologías. Entonces yo creo que también es de pronto a veces entender que tienen sus indicaciones. Está bien que ayudan, pero pues la evidencia también demuestra que no, de pronto no afectan la mortalidad como nosotros quisiéramos, entonces no es la mano de Dios. Nos ayudan en muchas cosas, pero creo que a veces también la misma, digamos que la misma empresa, la misma marca a veces intenta vender más allá de lo que tiene, entonces creo que tenemos que ser también muy prudentes y cautos a la hora de utilizar este tipo de terapias que yo creo que en ocasiones de pronto hasta usamos de ellas. Doctor Vergara, muchas gracias. Doctor Montoya, adelante. Hola, buenas noches para todos. Me adhiero a la excelente presentación que se ha hecho de este tema tan interesante y que cada vez gana más eh, tendencia en el manejo por parte de nosotros los cirujanos generales. Yo quisiera, en el contexto del ambiente académico en el que estamos, como objetivizar un poquito esa pregunta que hace Ramiro con respecto a si de ingreso debemos o no cubrir con antifúngico el paciente en ciertos casos específicos. Verbigracia, el paciente inmunocomprometido o con factores de riesgo para cándida. Y Erika fue muy clara en decir que así como debemos ser agresivos en el manejo quirúrgico inicial y en el seguimiento, pues probablemente también hay que hacerlo en la parte de antibioticoterapia y antifúngico. Y probablemente es lo que venimos haciendo en ciertos casos específicos. Recordemos que este paciente del que se está hablando hoy es un paciente críticamente enfermo que tiene una sepsis o un choque séptico de tejidos blandos y que potencialmente
o en el 100% de los casos va a ir a una unidad de cuidado crítico. Y en aras de buscar la respuesta a ciertas controversias que se generan en ciertas patologías, y sin duda una de esas controversias es el uso no de antifúngicos desde el inicio, no solo en la fasciitis necrotizante, sino en la infección intraabdominal complicada, pues nos hemos dado a la tarea de investigar si en efecto el paciente se beneficia o no de iniciar empíricamente un tratamiento antifúngico. Entonces yo quisiera darle a conocer a todo el grupo prontamente los resultados de un estudio francés que es una cohorte prospectiva que se llama el estudio AMARCAN 2. Y ese estudio lo que hizo fue justificar con los diferentes scores que usan en cuidado crítico para definir si empíricamente yo debo llevar el paciente a un cubrimiento antifúngico desde el inicio. Oh sorpresa, que ese estudio demuestra, aunque es una cohorte prospectiva y pues eso en medicina basada en la evidencia está en unos peldaños abajo de un estudio clínico controlado, oh sorpresa que ese estudio muestra que es lo mismo esperar, o se mueren igual los pacientes si yo espero a que crezca el germen, ¿cierto? Estamos hablando específicamente de la cándida. Si la cándida crece en ese tejido que yo mandé a cultivo y crece en hemocultivos, pues probablemente yo sí lo tenga que cubrir, pero no lo contrario, es decir, que si crece en el tejido, pero no crece en sangre, pues yo no debería de cultivarlo porque lo consideraría, cultivarlo, no tratarlo, porque lo consideraría una contaminación. En ese orden de ideas, ellos quieren justificar el inicio del antifúngico cuando se compruebe en sangre y en tejido la presencia del hongo, y no impacta en mortalidad si yo lo inicio tardíamente versus si lo inicio empíricamente desde el inicio, o si lo inicio empíricamente basado en los score cándida que utilizan en cuidado crítico. Es una controversia, vuelvo y le repito, es algo que hay que seguir estudiando. En medicina basada en la evidencia, una cohorte prospectiva no es la última palabra ni la panacea, pero es con lo que se está trabajando mundialmente, y la recomendación pues de el infectólogo donde yo normalmente laboro es: esperemos hasta que verdaderamente confirmemos en cultivo de tejido y en hemocultivo el crecimiento del hongo, y ahí sí tratemos. Si no es así, esperemos. Doctor Montoya, muchas gracias. Doctora Jaramillo, el doctor Alejandro Castaño tiene dos preguntas. La primera es de la utilidad de la CECA y de la ST en el estudio de estos pacientes, si se deben solicitar dichos paraclínicos de manera rutinaria. Y la segunda es sobre la utilidad de la inmunoglobulina en pacientes con síndrome de shock tóxico estreptocóxico por la reducción de la mortalidad con una P estadísticamente significativa. ¿Cuál sería la recomendación al respecto? De la primera no tengo idea. De la seca en esos pacientes no sé, si de pronto alguien sabe que nos aporte. Y de la segunda, el problema es que ese estudio se hizo con pacientes de unidad de cuidado crítico en general, o sea, con pacientes con síndrome de shock tóxico estreptocócico, no específicamente pues hablando de fascitis necrotizante. Lo que nosotros buscamos fue tratar de encontrar artículos de buena evidencia que documentaran para este tipo de pacientes, para la fascitis necrotizante, y no tiene estadísticamente significativo, o sea, no tiene resultados estadísticamente significativos en los beneficios. Ya si de pronto Alejandro habla un poquito más sobre ese estudio, ese es para todos, o sea, es todos los pacientes que tienen síndrome de shock tóxico estreptocócico, pero no es específico para fascitis. De hecho, la recomendación hasta de Cochrane es que no supera pues riesgo-beneficio con una P que no es estadísticamente significativa, que ahorita la mostró Juan David, que era como de 0.81. Listo, eso. Yo quisiera quiero. Hola. Hola, Doc. Bien, pues. Qué pena, Juan David, pero es que, pues, o sea, ¿cuál es la utilidad de pedir una CK y una ST en un paciente que está críticamente enfermo? Uno no va a cambiar el manero de manejarlo, ni el antibiótico, ni la cirugía, pues porque están elevados una CK y una ST. O sea, allí, perdón, pero pues es que tendrían que estar elevados con esa destrucción tisular tan severa. Me parece que pues hay cosas más importantes para pedir antes, ¿no? Buenas noches, doctor. Lo pregunto porque dentro de la literatura que yo revisé
dentro de los marcadores serológicos o de los paraclínicos se comentaba que podría tener, digamos, algún tipo de utilidad para definir el diagnóstico de una fascitis necrotizante en un paciente con una infección de tejidos blandos, pero pues no encontré como mayor evidencia al respecto, y por eso quería preguntar si de pronto alguno de los asistentes o del expositor o la asesora sabían algo al respecto. Muchas gracias. Alejo, yo tengo dos comentarios. Como, bueno, no sé si le responda completamente la pregunta, pero digamos que dentro de la primera diapositiva yo les incluí unas, digamos que subtipos de fascitis necrotizante, dentro de la cual algunas guías o algunos estudios incluyen la mionecrosis clostridial, que digamos que la guía colombiana o incluso las guías ITSA separan los componentes o la afectación purulenta del espacio muscular dentro de otra, no, dentro, digamos que aparte. En ese sentido, fue en la única en la que yo encontré que referían la utilización de la seca con fundamento diagnóstico o con opción diagnóstica, pero digamos que por eso hacía la claridad de que íbamos a referirnos a la fascitis como el compromiso de la zona de la fascia, del tejido celular subcutáneo, que evidentemente sí puede llegar a progresar a los espacios musculares, pero digamos que no lo tomamos como eso inicialmente. Frente a lo que usted refiere, sí encontré solamente la seca en el diagnóstico de piomiositis y en el diagnóstico de afectación muscular, pero no como incluida dentro de los scores diagnósticos ni con valor diagnóstico dentro de la fascitis necrotizante en general. Y en segundo lugar, lo que usted refiere es cierto. Ese estudio inicialmente reportó una mejoría en cuanto a tasas de mortalidad, como usted refiere, con una P estadísticamente significativa, pero fue reportado primero en pacientes que tenían síndrome de shock tóxico, no solo por fascitis necrotizante, sino en otros contextos. Y en segundo lugar, en la distribución de los grupos hubo una mayor utilización de clindamicina en los grupos que tuvieron una menor mortalidad. Eso, según la guía ITSA, digamos que sesga ese estudio en cuanto al uso de inmunoglobulina G endovenosa. Y otros estudios, como el estudio INSTINCT, que fue el que yo les mostré, en el que hicieron una mejor distribución de los pacientes en cuanto a paridad entre los grupos y los controles, demostraron que no había diferencias estadísticamente significativas en cuanto a mortalidad en el uso de inmunoglobulina G. Si me permite un comentario respecto de la AST y la CK, no sé si es posible. A pesar de que lo que dice el doctor Fabián Puentes es correcto, posiblemente más allá del diagnóstico clínico, un paciente severamente enfermo que está con una gangrena de Fournier, posiblemente la AST y la CK no ayudan para el diagnóstico específicamente de gangrena de Fournier. Sí me parece que tiene una utilidad porque hay que recordar que las transaminasas hacen parte de la estadificación del SOFA y eso marca pronóstico en sepsis, por un lado. Además, es uno de los factores involucrados en la detección de falla hepática temprana en los pacientes sépticos, entonces también es importante. Y en cuanto a la CK, hay que recordar que muchos de los pacientes que hacen fascitis necrotizante o que tienen gangrena de Fournier, como este tipo de fascitis, desarrollan rápidamente rhabdomiolisis. Entonces los pacientes tienen un comportamiento en términos de falla renal que es peor a los que no tienen rhabdomiolisis. O sea que posiblemente la CK, a pesar de que no ayuda a hacer el diagnóstico de fascitis, sí nos ayuda a hacer un planteamiento del pronóstico del paciente y de cuáles son las terapias de suplementación renal que puede requerir ese caso en particular. Sí, claro, yo estoy de acuerdo totalmente con eso. Nosotros tuvimos una serie hace 12 años de amputaciones por minas antipersonales en el Magdalena Caldense, y todos nuestros pacientes tenían elevado CK y AST, y afortunadamente eran jóvenes y no todos hicieron falla renal. Pero eso es el segundo paso, o sea,
No pienso que, pues, o sea, mi opinión es que no nos van a cambiar el manejo agudo, porque el manejo agudo es un manejo crítico de hacerlo ya, y de, como dijo Giovanni, moverse, porque la fascitis, o sea, cuando ustedes tengan su primer paciente que se les muere por una fascitis al frente de ustedes, se van a acordar que hay cosas que son muy lindas en la teoría, pero que para pasarlas a la práctica, como cirujanos generales, nos toca movernos y nos toca hacer las cosas raras, porque nosotros somos los jefes de un equipo, y como claro lo dijo Erika, urólogos ya no hay después de las 3 de la tarde, ortopedistas no, entonces esos a los que voy. Hay muchos temas puntuales, muy específicos, muy bonitos, la filigrana, pero no debemos perder el objetivo, que el árbol no nos deje, no nos tape el bosque que hay detrás. Eso es a lo que voy únicamente. Bueno, doctor, muchas gracias. Vamos a la última pregunta, resolver la doctora Jaramillo. Dice el doctor Torres, en gangrena de Fournier con necrosis perianal extensa, ¿cuál es la utilidad pues, de la colostomía? ¿Qué tipo de colostomía escogería? ¿Algún dato sobre la comparación con sistemas como el Flexicil? Pues mira, lo que yo creo es que los pacientes, como todo en cirugía, hay que escogerlos. La corriente de hace por ahí unos 10 años era a todo paciente con gangrena de Fournier hacerle colostomía y luego las curaciones. A partir de que empezaron a salir algunos dispositivos al mercado de derivación fecal como el Flexicil, yo creo que nos ayudaron muchísimo a escoger más esos pacientes. El Flexicil es una herramienta muy útil, pero es una herramienta que requiere mucha ayuda por parte del personal de enfermería. Es una herramienta que no es tan barata, que no es post, que la mayoría de las veces en los sitios donde yo trabajo la tiene que conseguir es el familiar del paciente, pero que, como decía ahorita el doctor Fabián, cuando son necrosis muy extensas, en donde hay incluido tejido perineal a menos de milímetros pues, del esfínter anal, pues del anodermo, que está comprometido incluso hasta el anodermo, esos pacientes, incluso con Flexicil, no se va a lograr una buena derivación fecal, y todavía en pacientes muy escogidos sí nos va a tocar hacer colostomías definitivamente. ¿Cuál sería la colostomía ideal? Una colostomía en asa, que es la menos mórbida y es la más sencilla, pues la menos difícil de cerrar en un postquirúrgico por ahí a los 6 meses, 9 meses, dependiendo de la evolución del paciente, ¿sí? Pero creo que no he leído específicamente controles, pues o sea, estudios que comparen Flexicil versus colostomía. Yo creo que la verdad y la vida real es que uno trataría de que todos los que sean candidatos utilizar el Flexicil por la morbilidad que ofrece una colostomía, pero también nos vemos ante el problema de que siempre son grupos interdisciplinarios los que manejan estos pacientes. Entonces uno requiere de la enfermera de clínica de heridas, donde no hay clínica de heridas, que la jefe tenga buen genio y que esté limpiando ese sistema, porque si el sistema se tapa, se pierde. Y no es un sistema tan barato como yo les decía ahorita. Tuvimos hace poquito un caso en San Marcel donde el plástico, o sea, ya el paciente estaba debridado, ya el paciente estaba granulado, solamente tenían que hacer el cubrimiento. Y el plástico dijo que no le hacía el cubrimiento ni le hacía ningún tipo de procedimiento reconstructivo, que hay muchos, que eso también puede ser otra revisión, de Gracili, los injertos, pues todo lo que se puede hacer, pero que no le hacía ningún tipo de reconstrucción a menos que tuviera una derivación definitiva con una colostomía. Entonces, ese es otro problema que tenemos, que si no le van a hacer, pues, ¿qué nos toca? Pues nos toca, ¿cierto? Pero cuando entramos temprano, cuando las resecciones no son tan amplias, incluso con un Flexicil bien manejado, yo creo que es la mejor opción para el paciente. Obviamente hay que mantener al paciente con diarrea, hay que mantener al paciente con las heces blandas, hay que mantener al paciente bien derivado, y requiere de un cuidado de enfermería, como yo les digo, es fundamental, porque si las niñas de enfermería no lo ven en todo un día, seguro que se va a filtrar, se va a tapar, y no es que esté mal el sistema, es que realmente no tienen cuidado con eso. Eso es como lo que yo sé. Bueno, muchas gracias. No hay más preguntas. Gracias nuevamente al doctor Reyes, gracias a la doctora Jaramillo, a todos los participantes. Siendo las 9:15, damos por terminada esta revisión. Muchas gracias a todos. Buenas noches.